Bienvenidos a Modo Protegido. El tema de hoy es lo que le llaman en algunos lugares los logros artificiales. Hay una extraña moda entre la gente, bueno, no de la gente en general, sino en el internet, de ciertos, vamos a llamarlo así, motivadores conservadores, que, bueno, no es novedad que todo el mundo ataque a los videojuegos por una razón u otra. Pero hay algo que estos llaman el logro artificial. Lo que ellos básicamente dicen es: tienes que hacer algo con tu vida en lugar de quedarte todo el tiempo jugando videojuegos. Bien, este supuesto logro artificial le llaman a... Es otra manera nueva de lo que las madres de antes decían. Es que te la pasas todo el día jugando videojuegos y no... Aquí pueden insertar cualquier cosa que otras personas consideren productiva. Pero bueno, ¿qué es un logro? Bueno, ya pasé la parte de... Bueno, tengo que... Bueno, para este momento ya quien no le interesaba el tema ya quitó el video y ya se puso a buscar otra cosa. Bien, esto luego precisamente por eso, por la baja retención que tiene algo a menos de que llame la atención en el primer momento. Tengo que practicarlo más. Bien, ahora sí empecemos con el verdadero show. Esto, como saben, es Modo Protegido, el podcast del autoproclamado programador de videojuegos. Yo soy Mario, como el Mario Bros. Y las redes sociales, de momento solo hay un Twitter que es @modoprotegido, todo pegado y con ceros en lugar de OS. Bien, ahora sí. Para quienes jugaron el Street Fighter 2 en alguna de sus primeras versiones, aunque el final varía poco de una versión a otra, cuando terminas el juego con Ryu, el ending, sale una curiosa historia. Sale el podium de los ganadores, segundo lugar Bison, tercer lugar Sagat, y el primer lugar está vacío. Y dice el narrador: terminó el torneo y ahora vamos a la ceremonia de premios para el ganador. ¿Pero dónde está el ganador? La siguiente toma, vemos a Ryu caminando rumbo al atardecer y la narración dice: a Ryu no le interesaba el premio de la competencia. Simplemente entró al torneo para ver si era capaz de ganar. En algunas versiones vemos a Ryu entrenando en una cascada su famoso Shoryuken. Bien, este final es un poco difícil de comprender para... Este final es algo difícil de comprender para las mentalidades occidentales tradicionales. Probablemente alguien dedicado a algún deporte o alguna disciplina poco de esas que no son demasiado sociales pueda entender lo que esto significa. Por cierto, hice una modificación en el sistema de grabación. Ahora por lo menos la voz debería de oírseme con un poco más de vida. Y no como cuando estaba de... Bueno, tengo que explicar mejor más adelante. El demonio, tal vez no lo explique. ¿De dónde salen estos...? A ver, aquí hay parte del desarrollo de personajes de Modo Protegido. Como saben, este que les habla tiene ciertas ideas, pero no las suelta todas de golpe porque se arriesgaría una cancelación. Muchos de los que me oyen son prácticamente del polo opuesto al de quien les habla, y trato de que poco a poco estas ideas vayan filtrándose en su conciencia hasta que logren cuestionarse su mera percepción de la realidad. Uno de estos, no puedo decir que plaga porque es parte del ecosistema. De cuando en cuando están saliendo famosos que afirman defender lo que en otro tiempo se llamó los valores tradicionales, lo que yo lo llamo mera subsistencia de una especie que se dice pensante. Algunos sí tienen buenas ideas en general, pero de pronto se les escapan algunas joyitas. Y esta joyita de los logros artificiales de los videojuegos es una de ellas. Vamos a ver, ¿qué es lo que ellos llaman un logro artificial? Según ellos, un logro artificial es algo que te cuesta un esfuerzo como cualquier logro real, pero sin embargo no te trae ningún beneficio. Bueno, aquí la palabra clave no es beneficio, sino el te trae o les trae. Realmente, ¿a quién le importa el beneficio de un logro? Al único que debería de importarle el beneficio de ese logro es aquel que lo logró. Aquellos que te dicen que tu actividad no tiene beneficio, realmente son aquellos que solo te valoran en la medida en que te pueden quitar algo. Realmente el único que le interesa el beneficio de lo que estás haciendo debería ser tú mismo. O en todo caso que consideres cambiarlo por otra cosa, pensar que tal vez a alguien pueda o no interesarle lo que estás haciendo. Pero realmente nadie tiene derecho a decir que lo que tú haces es un desperdicio o no en función de lo que ellos puedan obtener de ti. Bueno, hay una cosa muy interesante sobre estos motivadores. A ver, esto merece una entrada aparte porque es un tema muy interesante,
pero es algo que en modo protegido le llamo el factor Koster. Verán, una cosa que toda mi vida me ha intrigado es porque hay personas a las que parece que la gente se somete de manera voluntaria, sin necesidad de haber demostrado su habilidad o ya ni siquiera haberse impuesto mediante la fuerza. Es algo que me ha intrigado por muchos años. ¿Por qué algunas personas parecen lograr que otros se sometan a ellos sin haber hecho nada para que la gente lo siga? Con el tiempo lo averigüé. Por desgracia ya no estaba en edad para poder obtener algún beneficio de ese conocimiento, pero tal vez quienes me escuchan sí lo tengan. Todo esto es una mezcla de actuación y percepción. De manera subconsciente, el humano reacciona de manera diferente según las cosas que ve frente a él. Puede sentir miedo aunque no haya una amenaza real, o puede sentirse atraído hacia un depredador. Eso es algo bastante peligroso en nuestra época. Tal vez les ayudó en su tiempo a los cavernícolas, pero en nuestra era uno se arriesga a ser depredado por otros humanos, bueno, si se puede llamarle humanos, a otros depredadores bastante cercanos a su especie. Rápidamente voy a hablar un poco del factor Koster. El general Koster era un general de Estados Unidos de tiempos de la época donde se peleaban los vaqueros y los indios. Sin embargo, Koster era un inepto como general. Realmente no sabía pelear, nunca ganó una batalla de verdad, y todas sus victorias fueron sobre tribus que no podían hacerle frente. Realmente la batalla más famosa en la que participó, y que precisamente la perdió, fue la batalla de Little Big Horn, que traducido a español latino sería algo así como el pequeño cuernote. Little Big Horn, bueno, de hecho hay alguien que se hizo muy famoso en esa batalla. El jefe indio al que se enfrentó fue ni más ni menos que Toro Sentado. Seguramente alguien habrá oído de él alguna vez. La batalla de Little Big Horn definitivamente merece un especial de modo protegido porque se aplica para muchas cosas de videojuegos de estrategia. Pero ya hay mucho escrito sobre esa batalla. Lo que nos interesa es la ineptitud de Koster y por qué la gente lo seguía a pesar de ella. Bien, según fotos y retratos de la época, Koster tenía ciertas proporciones faciales y ciertos marcadores, vamos a decirle fenotípicos, que hacían que la gente se sometiera a él sin que él hubiera hecho nada. Y creo que Toro Sentado le dejó muy claro ese asunto. Bien, volviendo otra vez a lo de los logros falsos, muchos de estos supuestos motivadores tradicionalistas que atacan los videojuegos tienen un factor Koster relativamente alto. Vamos a decir un factor Koster 0. Si tienes un factor Koster de 0, tú tienes que demostrar que puedes hacer algo para que la gente crea que lo haces. Un factor Koster alto o positivo, vamos a llamarle de 0 a 1, la gente te cree todo lo que le dices y te sigue aunque realmente no hayas demostrado nada. Puede ser un auténtico inepto. Y tener un factor Koster negativo, que me imagino que varios de los que escuchan modo protegido lo tienen o lo van a tener cuando programen, significa que ni aunque hagas las cosas, la gente va a creer que las haces. Vas a necesitar muchas pruebas para demostrar que un trabajo lo hiciste tú. Como estos motivadores tienen un factor Koster relativamente alto, creen que lo único que tienen que hacer para salir adelante en la vida es echarle ganas y automáticamente toda la gente va a hacer lo que ellos les digan. Podría entrar en las legislaciones que se están imponiendo en varios países, pero no es el tema de hoy. Bien, para ellos es muy fácil decir, sé un hombre respetable, trabaja, crea tu familia, y no te apures porque si eres dedicado, el patrón va a respetar tu trabajo, tu mujer te va a obedecer en todo, y tus hijos te admirarán. Obviamente alguien con un factor Koster de cercano al 0 o directamente negativo, cuando haga esto, ya sabemos lo que le va a pasar. Es como el ejemplo que usé alguna vez de, para nadar solo tienes que aventarte al mar. Bien, a esta gente se le hace muy fácil atacar a los videojugadores y decirles es que todo el esfuerzo que le metes en jugar videojuegos no te está dejando ningún beneficio. Pero alguien que dice esto, la respuesta rápida a eso sería un amistoso ¿y a ti qué demonios te importa? Pero veamos. Pensemos en... A ver, aquí sería bueno. Pensaba hacer también un especial del tema, pero ya que toqué el tema de Koster, también lo tocamos en mucho de cómo funciona la economía de Latinoamérica.
bueno, en Latinoamérica y según dicen en algunos barrios marginados de Estados Unidos también ocurre algo similar. En muchas regiones de Latinoamérica se tiene la costumbre de que las familias tienen hijos con el propósito de que estos los mantengan. Inclusive de alguna manera se ve como algo, se glorifica este tipo de explotación. Bueno, obviamente la mayor parte de quienes me escuchan son de Latinoamérica, no estoy seguro si en España ocurre algo similar, pero en base a un sistema de manipulación social, lo que se espera de un hijo es que en cuanto tenga unas capacidades físicas mínimas, se le ponga a trabajar en aquello de lo que se nutre la economía del lugar donde viven. Hace ya muchísimos años escuché una historia así. Bueno, lo voy a tratar de actuar, aunque ya saben que están dos padres latinoamericanos. Oiga, compadre, y fíjese que mi hijo nomás terminó la primaria, luego lo metí a la fábrica. Y me tiene que dar todo lo que gana y nomás le doy para sus pasajes en camión. Ah, qué buen hijo tiene, qué orgullo. Así es como se manejan muchas familias en Latinoamérica. Esto tiene muchos efectos. De entrada, es más difícil que un hijo pueda salir adelante, porque como todo el tiempo disponible que tiene lo tiene que mantener trabajando en algo que no va a haber ningún beneficio, porque todo el beneficio se lo tiene que dar a, como le dicen, a su casa, un eufemismo para decir, para que vayan y se lo gasten en la cantina. Simple lógica. Alguien que no puede producir sus propios recursos, tampoco va a ser lo suficientemente bueno para manejarlos. Y si alguien que es bueno para manejar recursos, cualquier cosa pequeña que le caiga la hará crecer. Eso es el estándar en Latinoamérica, poner hijos a trabajar para que mantengan a los padres, y también eso hace que sea más difícil salir de casa. Por ejemplo, poder ir a estudiar a otro país o aceptar un trabajo fuera de la ciudad. Es una manera, bueno, tal vez la parte más siniestra no es la explotación, sino cómo se glorifica. Y bueno, el único referente parecido que tengo es en Japón. No estoy seguro de dónde viene la tradición o si hay una ley que los obligue, pero es bien sabido que en Japón un hombre que está casado tiene que darle todos sus ingresos a la mujer, y la mujer es la que decide cuánto es lo que le da al marido. Inclusive tienen un sistema de tarjetas prepagadas en el metro que se puede utilizar en tiendas de conveniencia. Así que no solo le fiscalizan el dinero que necesita para ir y venir del trabajo, sino hasta de lo que puede comer. Y recuerden, estoy diciendo dinero que el jefe de familia gana, pero sobre el que no tiene ningún poder. Bueno, probablemente ellos tengan sus razones, pero empiezo a dudar de que realmente sea una costumbre que hagan por voluntad propia, porque en Japón ya se están dando muchos casos de hombres que no se quieren casar para evitar que les quiten su dinero, y mujeres que se quedan solas porque no les importa, bueno, para casarse al menos solo les importa que el pobre diablo tenga dinero que le puedan quitar. Bien, entonces toda esa gente que dice que los logros de los videojugadores son inútiles, lo que te quiere decir realmente es: ponte a hacer algo que me pueda generar a mí algún beneficio. Solo entonces te voy a considerar productivo a la sociedad. Creo que la parte del punto que seguía mejor lo junto con otro punto y hacemos el segmento del Club con Eco un poco más adelante. Los ruidos de la fauna. Me pregunto si podré eliminarlos o saldrán en el audio original. Aquí hay algo interesante. ¿Qué es eso que le llaman aportar a la sociedad? ¿Qué es la sociedad y qué son los demás? Piensen por un momento. Si yo digo los demás, ¿en quién piensan? Tú que me estás escuchando no eres los demás. Yo que estoy hablando, yo no soy los demás. Si le preguntas quiénes son los demás a cualquier persona que te encuentres en la calle, dirán que ellos no son. Entonces a cualquier persona que le preguntes quiénes son los demás, dirían son todos menos ellos. Pero si les preguntas a los demás quiénes son los demás, llegas a la conclusión de que en realidad nadie es los demás. El concepto de los demás, la comunidad, el pueblo y demás figuras abstractas que se supone que tienen poder de decisión sobre lo que haces con tu vida, realmente es una figura que inventaron los líderes en algún momento para poder someter a la demás gente y quitarle su dinero. Le dicen, es que tienes que pensar en los demás, así que me tienes que dar todo tu dinero. Pero luego te pones a ver y los demás no están recibiendo ese dinero. Al final se lo quedan los líderes y simplemente reparten algunas migajas como se les hincha la gana. Por tanto, el concepto de los demás es una farsa. Si los demás son todos menos tú, y a cualquiera que le preguntes quiénes son los demás no son ellos, nadie es los demás. Entonces, gente manipuladora que solo está esperando a ver qué produces para poder quitártelo, dirá que cualquier cosa que hagas que no lo beneficie
es un logro inútil o logro artificial. Eso es otro concepto que he tenido bastantes peleas con. Bueno, creo que ya lo había mencionado hace rato, pero ¿qué es un logro? Un logro es cualquier victoria que te cuesta algún tipo de esfuerzo obtener. Para una persona, un logro puede ser algo. Siempre es algo que le costó mucho, pero para otra puede ser algo insignificante. Bien dicen que alguien que tuvo un accidente y estuvo mucho tiempo sin poder caminar, para ellos es un logro poder ponerse de pie y darle la vuelta a la cuadra de donde viven y poder regresar caminando sin ayuda. Eso para ellos es un logro. Para un atleta eso tal vez no signifique nada, sino tal vez haber logrado subir una montaña sin caerse. Y para otro atleta mejor capacitado, esa montaña puede ser un simple paseo del domingo. Como vemos, un logro de verdad es algo muy personal. Tal vez no signifique nada para otras personas, pero para el que lo consigue vaya que lo es. Y es una historia que va a poder contarle a quien esté dispuesto a escucharlo, pasando por supuesto por el sesgo de supervivencia. Porque si no sobrevive, no podrá contarla. Bueno, de hecho, prometí hacer un especial del tema, pero voy a dar un preludio de lo que se trata. Un meme de modo protegido, una expresión que uso bastante seguido, es la de adulto responsable que se gana la vida honradamente. La figura del adulto responsable, en el contexto de modo protegido, es un pobre diablo que utiliza todas sus capacidades y esfuerzos para obtener algo, pero todo el beneficio de lo que hace al final terminan tomándolo a alguien más. Y al final la única recompensa que obtiene es la supuesta felicitación de sentirse bien consigo mismo por haber logrado algo. Pero volvemos a lo de los logros. Con los logros de verdad nadie necesita decirte que debes de sentirte bien. Tú debes de sentirte bien sin que nadie te lo diga. Por ejemplo, para un padre con poco dinero que batalla para sacar adelante a sus hijos, en el momento en que junta suficiente dinero para poder ayudarlos de alguna manera, aquí pongo cualquier drama por el que estén pasando, él, aunque no le diga nada, se va a sentir bien por lo que hizo. En cambio, bueno, vamos a poner un ejemplo más o menos neutral. Un padre tiene un hijo y que quiere pagarle su educación. Después de muchos sacrificios y mucho ahorro, por fin logra meterlo en alguna escuela medianamente decente. Sin que nadie le diga nada, él debería de sentirse bien por hacer esto. Pero también tenemos el caso de que realmente no obtenga el hijo ningún beneficio de estudiar ahí y simplemente todo el esfuerzo y sacrificios que está haciendo el padre para que estudie ahí no sirven para nada. Eso sí, alguien le va a decir: oh, sí, eres un buen padre porque pudiste meter a tu hijo en esta escuela tan cara, aunque tenga las mismas oportunidades de empleo que alguien que ni siquiera estudió. Bien, un adulto responsable que se gana la vida honradamente es alguien que acepta ese infierno creyendo que algún día todas las cosas mejorarán. Y para crear uno así, todo empieza desde niño. Siempre creen que si se siguen esforzando, las cosas mejorarán alguna vez, hasta que llega el momento en que lo único que les queda es poder descansar, y no precisamente descansar frente al sillón jugando videojuegos, o lo que existe para entonces. El adulto responsable que se gana la vida honradamente vive en una mentira y es explotado por toda la gente alrededor suyo. Solo se acuerdan de él cuando pierde su capacidad de producir cosas que le puedan quitar. Y si está vivo, lo atacarán como basura. Y si está muerto, harán por una temporada como que les dolió la pérdida hasta que consigan otro pobre diablo al cual explotar. Ahora entienden por qué se utiliza con tanto desprecio esa expresión en este podcast. Aquí hay 3 o 4 puntos que podría seguir. Hay un concepto que no recuerdo si lo mencioné alguna vez, pero creo que aparece en un videojuego, Chrono Trigger específicamente, que hay un pequeño cambio al final. No recuerdo la trama, pero hay cierto objeto que un personaje secundario necesita obtener y te ofrece comprártelo, darte dinero por él. Si en lugar de aceptar dinero por él directamente se lo regalas, hay un cambio en una escena final. Y es un cambio que no recuerdo la historia, pero tener algo relativamente dramático. Bien, parte del adoctrinamiento del adulto responsable que se gana la vida honradamente va por ese lado. Le dicen: es que tú no sabes lo que cuestan las cosas. Cuando tengas que trabajar y pagar con tu propio dinero, las vas a cuidar. ¿Saben una cosa? A mí me pasa exactamente lo contrario. En el momento en que puedo obtener algún tipo de... que puedo comprar algo, para mí realmente es algo sacrificable. No importa demasiado. Sin embargo, cuando algo me lo regalan, tiene mucho mayor valor para mí porque lleva algo de la persona que me lo regaló.
Y realmente cuido mucho más las cosas que obtuve de esa manera que aquellas que puedo ir a comprar en cualquier momento y puedo desechar cuando ya no las necesite. Bueno, a muchas les doy el funeral vikingo en realidad, pero eso es otro concepto de que se tiene que hablar más adelante. Aquí hay una cosa que, a ver, el tema ya está enfriándose, pero todavía hay quien recuerda lo que pasó. Aunque bueno, es una de esas historias que se repiten una y otra vez con diferentes personajes. Hace unos meses en YouTube hubo un niño que tenía una enfermedad terminal y en esos videos que de entre el mar de videos inmenso que hay en YouTube, se supo eso, que tenía esa enfermedad terminal y que él quería ser un youtuber famoso. Cuando la gente se enteró de esa historia dijo, vamos a suscribirnos a él nada más para que vea cómo su número de suscriptores y vistas sube y se vaya de aquí de este mundo con la idea de que llegó a ser un youtuber famoso. La iniciativa de esos influencers que dieron ese mensaje funcionó y este pequeño youtuber tuvo números bastante importantes. Consiguió algunos millones de suscriptores y varias horas de video. Pero esta historia tan bonita no tiene bueno, ya sabemos que el final nunca es feliz en este tipo de historias. Pero digamos que hubo algunas cosas bastante oscuras. Si bien algunos youtubers atacaron el caso diciendo que estaban explotando la lástima para obtener beneficios, muchos se retractaron al ver que la historia era real porque desconfiaban de que realmente estuviera pasando. Pero bueno, eso no es lo que me importa. Lo interesante es que hubo youtubers que de alguna manera, no puedo decir que sintieron celos porque no creo que alguien quiera ponerse en el lugar de alguien que la esté pasando tan mal, pero sí decían, ¿cómo es posible que yo con todo mi trabajo después de años apenas tenga unas cuantas decenas de miles de suscriptores? Y alguien nada más por pura lástima ya consiguió los botones de oro y platino de YouTube, que son reconocimientos que le dan a los youtubers que tienen varios millones de seguidores. Ahí es donde te das cuenta. A ver, ¿realmente consideras un logro? Bueno, el botón en sí no creo que tenga mucho valor, pero realmente no tiene nada que ver la manera como se consiguen normalmente esos trofeos a cómo se consiguieron en esta ocasión. En este caso del youtuber necesitado, bueno, que estaba pasando por ese trance, tuvo otro significado mucho más importante. El mismo botón para él significaba, hay mucha gente que entendió mi historia y que me aprecia y quiere que me vaya de aquí con una sonrisa. Un significado completamente diferente al que tendría otro youtuber que después de mucho esfuerzo por hacer algo muy muy bueno, o probablemente con pura suerte, porque la suerte también influye, haya logrado lo mismo. Tenemos el mismo premio, pero significa cosas bastante diferentes para quienes lo recibieron. Entonces yo me digo, si alguno de estos youtubers con unas pocas de decenas de miles de seguidores le dieran alguna vez un botón de esos con su nombre, pero que dentro de él sabe que realmente no lo ganó, ¿realmente estaría contento por eso? Probablemente sí, porque para él significa mucho tener ese botón, aunque la gente que conozca su historia sabrá que no significó nada. De hecho, aquí debería de poner una historia, bueno, ya en el apartado cómo hacer que todo se trate de mí. Hace muchos años, bueno, como saben, y también está muy relacionado con los videojuegos, era un asiduo practicante de las artes marciales. Bueno, algo que en algunos países tengo que ocultar porque creo que ya es demasiado tarde. En cierta ocasión, gané una medalla de primer lugar porque no tuve rival en una competencia. Y cuando digo no tuve rival en el torneo, lo digo de manera literal. No había ningún competidor que tuviera los mismos stats, parámetros o... Se clasifican a los concursantes de acuerdo a diversas variables físicas. Y como no había nadie que tuviera esa particular combinación, dijeron, no, pues es el único en la categoría, le vamos a dar el primer lugar. Y realmente esa vez no competí. Todavía guardo esa medalla en alguna parte para recordarme que las victorias realmente no se consiguen como la gente nos platica que se consiguieron. Creo que valoro más otra placa de tercer lugar que gané precisamente después de un encuentro en el que batallé para levantarme. Fue más el orgullo de haber salido, bueno, realmente no salí caminando esa vez. Pero sí poderlo contar, aunque hay gente que todavía se asusta de los que lo vieron. No sé si debí de hacer público esa última parte, pero bien dicen de que se aprende más de un fracaso que de 1000 triunfos. Bueno, ¿por cuál empiezo? Voy a dejarlo de la escena de la prueba de valor de aquel juego por el final y voy a
meter el espacio del Club Coneco. Creo que para quien está familiarizado con Internet y las redes sociales, no tengo que explicarles lo que significa la palabra simp, S-I-M-P. Pero para los nuevos o para quienes escuchan esto por compromiso, un simp es una especie de pobre diablo enamorado de alguna estrellita inalcanzable que se la pasa tratando de quedar bien con ella y mandándole regalos tratando de obtener algo de su atención. Es algo verdaderamente triste, pero en modo protegido, el simp es una especie de zombie que de cuando en cuando tengo que combatir. Aunque la mejor manera de detener a un simp es abrirle los ojos y darse cuenta de cómo lo están usando. Ahí es cuando los simps se vuelven locos y empiezan a pelearse entre ellos. Bien, todo hombre de otra época sabe que a cualquier interés amoroso, bueno, en esa época decir interés amoroso obviamente era mujer, nunca se le deben de dar regalos que tengan valor de reventa. La mayor parte de los regalos de esa época eran cosas como por ejemplo flores o algunos dulces o sea, algo que realmente sirviera para la ocasión, para dar un mensaje, pero que no tuviera un valor monetario en sí, que simplemente tuviera valor para quien lo recibiera. Así que, si tú a tu, como le llaman ahora, crush, y realmente hay términos que me sorprenden porque no tienen traducción al español, como simp, crush, friendzone, probablemente porque los antiguos hombres de habla hispana no consideraban digno de un hombre llegar a eso, por eso es que no se utilizan esos términos, no existen equivalentes en español. Si aquella realmente te quiero significas lo mínimo para ella, va a recibir con mucho gusto esa flor que le des y probablemente guarde los pétalos secos de esa rosa durante años. Si simplemente te ve como un pobre simp, no va a ser más que algo que va a decorar momentáneamente un espacio y pronto terminará en la basura. Esa clase de cosas tienen mucho que ver con los logros. O sea, realmente un logro no significa nada para alguien que no lo logró. Y no tiene por qué significarlo. En el momento en que te dicen que un logro así no tiene valor es porque ellos no pueden obtener nada de ti. Pero para ti, sin duda lo es. Todavía no acabamos con el Club Coneco. Sí, y esta es una parte bastante siniestra. De hecho, es una de esas cosas que a uno lo hacen ver diferente el mundo. Desde que se estudió la genética, se descubrió que la mayor parte de las mujeres se reproducían con muy pocos hombres en la era de las cavernas. Y de ahí salió la idea de la supervivencia del más apto, y lo que se creía en esa época era que la mayoría de los hombres morían peleando contra las bestias primitivas, y los pocos que eran lo suficientemente fuertes e inteligentes lograban sobrevivir y comunicar sus genes. Pero luego, los antropólogos, la gente que está ahí con los cepillitos tallando piedras, esperando que alguna piedra sea un hueso o un resto de una vasija, descubrieron algo bastante menos heroico. Si bien sí era cierto de que la vida era muy dura en ese tiempo y que muchas mujeres se esforzaban por aparearse con unos pocos hombres, también descubrieron que eso de que la mayoría de los hombres morían entre los dientes de las bestias no era del todo lo que creían. De hecho, se encontraron muchas evidencias de que esos pobres diablos seguían viviendo en las tribus. O sea, estaban ahí pero no podían reproducirse. Y no me estoy hablando de los esclavos, que... hay gente que cree que la esclavitud no existía antes de las colonias americanas. Realmente la esclavitud ha existido en todas las culturas y todos han sido esclavos de todos, empezando por sus propios líderes. Bien, entonces se descubrió en esa época que en una sociedad había un montón de hombres cuyo trabajo era necesario para mantenerlas funcionando, pero que sin embargo eran tratados como porquería. Claro, por eso estamos hablando de la Edad de Piedra. Entonces un día... no sé si ustedes quieran llamarlo Dios, los aliens o extraterrestres o simplemente algún iluminado se le ocurrió algo cuando tenía mucho tiempo libre. Dijo, tenemos que regular esto para mejorar la sociedad. Y el gusto duró hasta mediados de los 60, que ya sabemos todo lo que pasó. Esto nos lleva otra vez al tema del factor Koster. Esos pocos hombres que tenían a todas las mujeres a su disposición y un montón de esclavos a los que hostilizaban continuamente, eran perfectamente conscientes de que si esos esclavos la palabra no sería esclavo porque realmente tenían la oportunidad de irse donde quieran y morir por las garras de las bestias.
Bueno, sabía que si todos ellos se organizaban podían acabar con él y llevarse a su harem completo, repartirse a su harem completo. Así que trató de pactar con ellos para que se formara el concepto que después conocimos como familia. Pero esos líderes no han desaparecido. Tratan de obtener el mismo control que tenían antes, apoyado por la tecnología para tener un mejor modo de vida y vivir un poco más allá de los 20 años como se vivía en las cavernas. Bien, entonces ahora lo saben. Cada que alguien les diga que no están logrando nada por jugar videojuegos, realmente lo que quieren decir es: tú no estás haciendo nada de lo que yo pueda sacar provecho. Así que cuando, si eres muy joven, tus padres te digan estás ahí sentadote jugando videojuegos, lo que quieren decir es: ¿por qué no estás limpiando el inodoro y trayéndome mis cigarros y poniéndote a estudiar para que en unos años ya puedas trabajar y yo te pueda quitar todo lo que ganas? Eso es lo que realmente quieren decir cuando dicen que no te sirve de nada jugar juegos. Bueno, jugar videojuegos también tiene muchas ventajas, como desarrollar tolerancia a la frustración, aprender nuevos idiomas, desarrollar maneras de pensamiento. Hay un montón de cosas que he aprendido gracias a los videojuegos y que, además de mi interés por la programación, ya mencionando algunas otras cosas. Bueno, eso es cuando los padres te dicen eso. Cuando los maestros te dicen ponte a estudiar y deja de jugar videojuegos, lo que realmente te dicen es: mira, a mí me fastidia recetar el mismo discurso una y otra vez durante 20 y tantos años que llevo aquí trabajando. Sí, yo también creía que por estudiar iba a tener un mejor trabajo y no iba a ser un pobre diablo que está aquí viviendo del gobierno. Así que ponte a estudiar para que no me hagas hacer corajes cuando te revise, ni estés quitándome el tiempo tratando de explicarte una y otra vez las mismas cosas. Bueno, en el trabajo creo que no tengo que explicarlo. Simplemente cualquier empleador busca obtener algún tipo de ganancia con su trabajo y si tú estás haciendo cualquier otra cosa que no sea eso, se va a enojar. Aquí una anécdota interesante que encontré. Alguien dijo alguna vez que en la empresa donde trabajaba tenían un empleado cuya función era supervisarlos. Pero no supervisaba que estuvieran en sus sillas haciendo el trabajo que tuvieran que hacer. No, se aseguraba de que todos los empleados estuvieran agotados y con cara de ya no quiero vivir, porque eso mostraba que estaban dando todo su esfuerzo por la empresa. En el momento en que veía a los empleados contentos, aunque estuvieran trabajando, iba y reportaba al jefe que no los estaba haciendo trabajar lo suficiente. Ese es otro ejemplo de cómo la gente le llama logros artificiales a cualquier cosa de la que ellos no pueden sacar provecho. Bueno, ya que vamos de salida, voy a contar otras dos historias relacionadas con videojuegos. Bien, el primer Final Fantasy no fue el 7 de PlayStation, aunque es el que muchos jugaron por primera vez. No, en el primer Final Fantasy ni siquiera había protagonistas famosos. Uno hacía sus personajes. Bien, hay una misión. Bueno, cuando empiezas el juego, los personajes salen en chibi. O sea, cabeza grande y cuerpo pequeño, dándoles un aspecto de todo menos de heroicos. Entonces hay una misión que le llaman la de la prueba del valor. Se trata de entrar a un castillo abandonado lleno de criaturas de ultratumba. Dentro de este castillo había un cofre y dentro de ese cofre estaba la prueba del valor, como le llamaban. Después de sobrevivir en ese castillo y enfrentarse a un jefe bastante temible, conocido como el dragón zombie, bien, una vez de que acaban con él, abren la caja del tesoro. La caja parece estar vacía, pero en el fondo hay una cola de rata. Sí, una cola de rata asquerosa, putrefacta y que les da asco solo tocarla. Como no hay nada más en el cofre, sacan y el cofre creo que era bastante pesado, se las arreglan para envolver la cola de rata y regresar al sabio que les mandó a la misión. Cuando ya le explican todo lo ocurrido de cómo se enfrentaron al dragón zombie y lo único que encontraron en el cofre fue esa cola de rata, el sabio se pone muy contento y los felicita. Les dice: con esto me han demostrado ustedes que son auténticos valientes y que no están metidos en esto de las aventuras nada más para ver qué tesoros encuentran. Después de este diálogo pasa algo interesante. El dibujo, la representación, sprite o avatar o como quiera que lo quieran llamar, de los personajes cambia. Ya no están en chibis. Ya los dibujan así como héroes, o sea, cuerpo en forma de pierna de pollo, o sea, torso grande, caderas angostas y cabeza pequeña en comparación con el cuerpo. Y también la clase o profesión de los personajes cambia. El guerrero se convierte en caballero, el ladrón en ninja, el monje, que ya sabemos lo que significa en ese tipo de juegos,
es un máster, y a los magos ya les empiezan a llamar warlocks, o sea, hechiceros poderosos. Lo que nos da como muestra la historia de la prueba del valor y la cola de ratón es esa, que un logro es algo no por el premio o tesoro no tiene ningún significado, sino por todo lo que existe para lograrlo. Y en ese sentido los videojuegos nos dan exactamente eso. Sigue siendo un logro que alguien más no te puede quitar ni puede explotar. Y ya para terminar voy a dar una última reflexión. Bueno, se la robé a otro youtuber de habla inglesa. En muchos juegos, tú sabes que obtuviste algo porque aparece algún tipo de, bueno, como mínimo el achievement unlocked, logro de eso. Hablando de logros desbloqueados, ahí está la alarma del paso del tiempo. Bueno, ¿en qué estaba? Bueno, cuando logras algo, obtienes eso del logro desbloqueado, achievement unlocked. Y muchas veces estos logros, esos achievements, los obtienes por mero accidente o porque no tenías otra cosa que hacer. Aunque hay quien sabe de la existencia de algún logro y hace todo lo posible para encontrarlo, que también es un logro en sí. Pero no todos tienen logros así, y eso es una reflexión de vida. No siempre cuando logras algo, te van a hacer una fiesta en honor a lo que lograste. Simplemente dentro de ti sabrás que lograste hacer algo importante porque solo para ti tiene significado. Y tal vez el videojuego que más nos da esa sensación es Minecraft. En Minecraft no hay misiones como tales. Tú decides quiero hacer esto y lo haces. Y solo tú sabes el momento en que lo lograste o no. En Minecraft, cuando logras construir ese castillo tan detallado, juntar la cantidad de materiales que necesitabas para salir de la mina, o simplemente poder escapar de la mina de una pieza y con casi todo lo más posible de lo que pudiste sacar, eso es un logro. Sin embargo, no hay ningún mensaje que te diga cumpliste la misión. Solo tú sabes que lo conseguiste. Y bien, la vida real es como Minecraft en ese sentido. No siempre vas a tener a alguien felicitándote por tus logros, pero solo tú en tu nivel interno sabes que algo fue importante para ti. Del mismo modo que, peor aún, cosas que le damos valor en sí, como los trofeos y los premios, pueden tener significados bastante diferentes. A veces diferentes significados malos. Y como despedida del segmento del Club Coneco, ese mismo... creo que mejor corto esa parte porque ya me estoy poniendo sentimental. Pero algo tenía que ver con el significado de los posibles regalos. Bien, dejo esto para que piensen en sus momentos de reflexión cuando no pueden activar ningún aparato que los distraiga en sus vidas. Bien. Ahora el logro va a ser editar todo esto. Lo bueno es que esta pieza de equipo que conseguí al menos me va a permitir hablar con mayor claridad y no oírme como si estuviera en una cama de hospital. Espero que la gente lo haya notado. Bien, fin del audio.